Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de esta conferencia de Ligonier, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte hispana, por la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes acerca de un tema tan importante como es aquella respuesta que el profeta Isaías da a Dios en el momento en que Dios hace su llamado al ministerio. Yo creo que el texto que tenemos por delante y que se nos ha asignado es un texto ampliamente conocido. Parte del texto de ese capítulo 6 de Isaías ya fue expuesto por el pastor Sugel Michelén y a mí me toca una parte, ¿verdad?, que va después de lo que Sugel ya expuso, pero que es una parte importante para nosotros poder entender exactamente qué estaba o qué pasó en aquella ocasión. La mayoría de los sermones acerca de Isaías 6 a lo largo de la historia, estoy hablando por cientos de años, han ido del versículo 1 al versículo 8 y es como que hay una cierta alergia, si tú quieres, a entrar en lo que los versículos 9 al 13 tienen que decir. Y sin embargo, este es un texto vital, no solamente por el contenido, sino también porque ese texto es repetido más de una vez en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera en el día de hoy poder no solamente leer la parte que me fue asignada, los versículos 6 al 8, sino también poder leer hasta el versículo 13, porque creo que nos va a dar un mejor entendimiento de lo que nosotros necesitamos ver. El mensaje que estos versículos encierran, del 9 al 13, es tan vital que nos va a permitir a nosotros entender el grado de obediencia del profeta Isaías y también nos va a permitir ver qué tan difícil fue la encomienda que Isaías recibió ese día cuando Dios le llamó a ministrar a su pueblo. Yo creo también que si nosotros vemos esa parte del mensaje, aun si es ya al final y de manera breve, nosotros vamos a entender mucho mejor la necesidad que el profeta tenía de tener un encuentro con Dios como él tuvo, porque de otra manera iba a ser imposible que Isaías pudiera llevar a cabo la misión que Dios le entregó en aquella ocasión. Como mencioné, ya Sugel abordó una parte de este texto y tenía que ver principalmente con lo que es la santidad de Dios y el carácter de ese Dios que llama a Isaías. A mí me toca ahora abordar la porción del texto que tiene que ver con la respuesta que Isaías ofrece a la voz de Dios y a manera de aplicación ver dentro de ese contexto también cómo debiéramos nosotros responder hoy a nuestra redención. Y con esa pequeña introducción yo quisiera que leyéramos entonces de Isaías 6 a partir del versículo 6 hasta el versículo 13. Escucha atentamente, si tienes tu Biblia, lee conmigo atentamente. Esto es lo que el texto nos dice. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta. Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, Dios dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a estar haciendo eso de esa manera? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra.
Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¡Wow! Yo no creo que puede haber un mensaje más pesado, una encomienda más difícil que la que Isaías acaba de recibir. Y sin embargo, eso es precisamente a lo que Isaías tiene que responder y a lo que Isaías tiene que obedecer. El título de mi mensaje, según se me asignó, es heme aquí, pero la frase completa, la acabamos de leer en el versículo 8, es heme aquí, envíame a mí. Y eso es precisamente lo que yo quisiera que consideráramos. Recordemos nuevamente que este llamado ocurre en el año en que el rey Usías murió. Usías fue un buen rey hasta el final de sus días. Usías gobernó por más de 50 años, más de 5 décadas siendo rey, y bajo su reinado la nación se volvió muy próspera. De hecho, se considera que solamente Salomón superó los logros de Usías como rey. Sin embargo, al final de sus días, lamentablemente, en su naturaleza caída, Usías aparentemente se llenó de orgullo y fue al templo y ofreció sacrificios, algo que solamente estaba autorizado para que los sacerdotes lo pudieran llevar a cabo, y Usías hizo lo impensable. Eso mueve a Dios entonces a disciplinarlo, y lepra llena su cuerpo y el rey tuvo que ser apartado por el resto de sus días. Una vez más, la nación había alcanzado prosperidad. La nación se había vuelto, en su prosperidad, se había vuelto orgullosa, rebelde, y quizás, y lo digo como un quizás el pecado de la nación había afectado el ego de Usías como rey. Cada uno de nosotros es responsable de su pecado, no hay duda de eso. Yo creo que la palabra repite eso, nos deja ver eso una y otra vez. Sin embargo, también es cierto que tu pecado me afecta a mí y mi pecado te afecta a ti. De manera que es posible que el orgullo de la nación, la prosperidad de la nación, de alguna forma había afectado también el ego de Usías, quien termina haciendo algo impensable bajo lo que era el entendimiento de lo que Dios había enseñado. Y es que los sacerdotes eran los encargados de ofrecer sacrificio ante el rey. Es en esas condiciones nacionales, en ese año en que ese rey Usías muere, es en las condiciones de una nación rebelde y orgullosa que Isaías recibe el llamado de parte de Dios para que vaya y profetice, para que vaya y proclame, para que vaya y predique a su pueblo un mensaje que en vez de traer salvación, lo que iba a traerle era todo lo opuesto, condenación. Un mensaje de juicio contra el pueblo de Dios. Un mensaje de condenación contra el pueblo que Dios había elegido y que lo había hecho posesión suya. Ser fiel a un mensaje de esa naturaleza, en mi opinión, requería un encuentro como el que como el que Isaías tuvo con Dios. Iba a requerir una preparación especial del mensajero si él iba a permanecer fiel al mensaje. Una gran cantidad de académicos a lo largo de los años opinan que esto que se describe en el capítulo 6, a pesar de que no está en el capítulo 1 del libro, pero este es el comienzo del llamado de Isaías. Algunos no están de acuerdo con esa visión, pero así parece que a pesar de que el texto no está al principio, de que esto luce como y suena al leerlo como el llamado de este hombre al oficio de profeta ante la nación de parte de Dios. El pasaje en sí es rico en enseñanzas. Sin embargo, en vista de que el pasaje ha sido dividido en 3 partes y una parte ya fue abordada por el pastor Sugel, una segunda parte
El pastor Pepe Mendoza también tenía una parte que cubrir de este mensaje. Yo voy a limitar lo que es mi exposición y mis enseñanzas mayormente a los versículos del 6 al 8. Me voy a extender ya hacia el final para cerrar, a manera de conclusión, para ver el mensaje que Isaías tenía que proclamar. Dios llama a su profeta y el día que lo llama, lo primero que hace es que le da una visión encumbrada del Dios que estaba y que está sentado en su trono. Eso era necesario. Porque una imagen, una idea de un Dios pequeño no va a inspirar a nadie a la obediencia y mucho menos a la obediencia de un mensaje tan difícil como el que nosotros leímos hace unos minutos atrás. Eso por un lado. Un Dios sin trono, recuerda que Isaías recibe una visión de un Dios sentado en su trono. Un Dios sin trono no va a tener siervos que le sirvan de manera incondicional y Isaías necesitaba servir de esa manera. No solamente él tiene una idea encumbrada de ese Dios, pero él tiene una idea encumbrada de un Dios que es santo, 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 algo que él escuchó cantar a los serafines de manera antifonal. Porque un Dios sin santidad que te envía a proclamar un mensaje de juicio, quizás tú como mensajero no vas a entender la necesidad de la condenación de este Dios hacia este pueblo, a menos que tú puedas entender la santidad extrema de nuestro Dios. Isaías está comenzando a conocer a Dios. Y el Dios que él está comenzando a conocer es un Dios que cuando él habla, aún las cosas inanimadas tiemblan. Los cimientos de los umbrales temblaron ese día. Es increíble pensar que las cosas inanimadas allí presentes tuvieron más sensibilidad que el pueblo hebreo en aquel momento, porque el pueblo no temblaba ante la presencia o ante la voz de Dios, lo cual no fue cierto de los cimientos de los umbrales que sí temblaron. El mismo Isaías escribe de parte de Dios más adelante, hacia el final del libro, en el capítulo 66, versículo 2, escucha lo que Dios dice a través de este hombre. Pero a este miraré, a este hombre, ¿a cuál hombre? Al que es humilde y contrito de espíritu. Y escucha ahora, y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que el pueblo en ese momento dado no sabía hacer, no supo hacer, no quiso hacer, no era movido por la palabra de Dios, a pesar de que el templo mismo, cosas inanimadas, como ya dije, del templo, sí temblaron ante la presencia de nuestro Dios. Isaías va a responder a un llamado de Dios porque él está teniendo un encuentro que le permite ver que ese Dios es un Dios que habla con autoridad. Es un Dios tan puro que él no puede relacionarse con el pecado de Isaías o no puede relacionarse con Isaías en su pecado, de manera que Dios tendrá que hacer algo con el pecado de Isaías. Dios tendrá que hacer algo con el pecado de el mensajero que él va a enviar a condenar el pecado del pueblo. Déjame decir eso otra vez. Dios tiene que hacer algo con el pecado del mensajero que él está enviando a pronunciar un veredicto de juicio sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Dios, precisamente por su pecado. Si Dios va a usar a Isaías, él tendrá que lidiar con el pecado de Isaías. Si Dios te va a usar a ti, Dios tendrá, o a mí, tendrá que lidiar con mi pecado, no una vez, sino más de una vez. E Isaías entonces tiene un encuentro con ese Dios, con un Dios que no ignora el pecado de sus siervos, pero un Dios que en su misericordia, en su santidad, él no ignora el pecado de sus siervos, pero en su misericordia, él tampoco hunde en condenación a aquellos a quienes él ha
llamado. Dios, nuestro Dios, es un Dios de santidad, no hay duda de eso, pero nuestro Dios es un Dios de misericordia también, y es un Dios de redención. Y ese es el Dios que Isaías está conociendo. O Isaías conoce a Dios de esa manera, o él será inservible para la misión que Dios tiene para él. Ese día en que Isaías recibe el llamado, él escucha seres angelicales, que la palabra llama serafines. Es el único texto donde estos seres angelicales son mencionados. Seres angelicales creados para ministrar en la presencia de Dios, que tienen la sensibilidad que cuando están delante de Dios, ellos se cubren sus rostros con 2 de sus 6 alas. Y una de las razones que movió precisamente a Isaías a la obediencia es la forma reverente como estos seres angelicales respondieron, y al mismo tiempo el temor reverente que él experimentó aquel día. Isaías tuvo la visión, inmediatamente entendió no solamente que él estaba en la presencia de Dios, pero entendió que él estaba en problemas. Isaías vio el contraste de forma inmediata y natural entre la santidad del Creador y la pecaminosidad de la criatura. Isaías sabía que él estaba en problema porque él era un hombre corrompido por el pecado, con labios inmundos, como el texto dice, que habitaba en medio de un pueblo también de labios inmundos. Y pensar que sus ojos habían visto, no a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir, dice la palabra de Dios, pero él vio una representación de ese Dios en su santidad. Y el contraste fue inmediato, fue obvio, fue evidente, no tenía que ser explicado. Este es el Dios santo, este soy yo en mi pecado. Y el texto dice que Isaías se sintió deshecho. Como bien explicaba R.C. Sproul cuando exponía sobre este texto, la santidad de Dios es traumática para el hombre. El trauma que Isaías experimenta ese día, yo entiendo que era necesario que así ocurriera para que Isaías quedara marcado para siempre por la imagen de este Dios que le está llamando, y al mismo tiempo que la marca fuera tan particular que lo llevara a obedecer un mensaje que es sumamente duro de digerir aún para nosotros que estamos removidos, ¿verdad?, por cientos de años de aquella ocasión. Isaías jamás olvidaría lo que él vio. Isaías jamás olvidaría el contraste entre el carácter del Dios enviador y el carácter del enviado. Isaías si iba a cumplir con su misión, o mejor dicho, Dios sabía que si Isaías iba a cumplir con su misión, él tendría que inyectar temor reverente en él. De hecho, tú ves eso no solamente en los profetas del Antiguo Testamento, tú ves eso en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a conocer el temor del Señor, y cuando él escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 11, Pablo dice lo siguiente: por tanto, es como una conclusión, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo ha tenido también un encuentro con Dios de una manera especial, de manera particular con Cristo, quien lo tumba al suelo cuando él iba camino a Damasco, y Cristo lo convence de que él era un hombre pecador como perseguidor de la iglesia, que estaba no solamente persiguiendo a la iglesia, pero en términos prácticos estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y Pablo queda convencido y tiene una experiencia que lo marca también, porque lo dejó ciego por 3 días hasta que Ananías viene y ora por él, le impone las manos y él recobra la vista. Esa es la experiencia de Pablo. Y luego estuvo en el tercer cielo, y esas cosas hicieron que Pablo también fuera un hombre que había experimentado la santidad de Dios, la misericordia de Dios, y esas experiencias lo llenaron a él de algo que el Nuevo Testamento llama el temor del Señor. El Antiguo Testamento lo llama también el temor del Señor. Pablo llegó a conocer, y ahora Isaías, ¿verdad?, también
Obviamente Isaías va primero, Pablo después, pero la idea es tratar de comparar estas figuras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como ambas tuvieron experiencias similares y ellos quedaron impresionados con el temor del Señor, que incluye muchas cosas, pero una de esas cosas incluida en el temor del Señor es lo horrendo del juicio de Dios. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios y antes de decirle, por tanto, conociendo el temor del Señor, el versículo anterior dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, punto, por tanto, conociendo el temor del Señor, es obvio que hay una relación entre la comparecencia ante el tribunal de Cristo y este temor del Señor. Isaías está conociendo ese temor del Señor también. Él fue sacudido por el carácter de Dios, él fue asombrado por el carácter de Dios y eso infunde en él un cierto temor reverente que lo mueve a la obediencia. Isaías necesitaba predicar un mensaje que de antemano Dios le deja ver el día que lo llama. Isaías, no solamente este es tu mensaje, pero necesitas entender, nadie va a responder a tu mensaje. No solamente por la dureza del corazón del hombre, sino que yo he estado tratando con este pueblo por cientos de años y mi paciencia, mi misericordia, si tú quieres, ha llegado hasta un punto que ahora la palabra va a ser predicada con la intencionalidad de endurecer sus corazones y cerrar sus oídos y cerrar sus ojos para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es increíble pensar que la misma palabra que produjo cientos, quizá miles de conversiones bajo el ministerio de Pablo, es la misma palabra que endurece el corazón de la nación. Esa no es una asignación que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Es muy bueno pensarte como instrumento de Dios, instrumento de salvación, e instrumento que va a haber conversiones y gente que va a pasar de la muerte a la vida. Es otra cosa pensarte como instrumento de Dios que va a predicar un mensaje al cual nadie va a responder y que la respuesta que pudiera haber es una respuesta contraria y es de endurecimiento. Y sin embargo, Isaías permanece fiel a ese mensaje porque él ha tenido un encuentro con un Dios que lo ha marcado, que no le permite ser otra cosa que no sea ser obediente a su llamado. Isaías aprendió ese día también que el mensaje que él estaba recibiendo es más importante que el mensajero. Déjame decir eso otra vez. Isaías, y tú y yo tenemos que pensarnos de la misma manera, tenemos que recordar que el mensaje que hemos recibido de parte de Dios es más importante que nosotros, sus mensajeros. En las condiciones en que Dios encuentra a Isaías, él no podía ser un vaso digno de la misión que Dios le estaría encomendando. En las condiciones que Dios encuentra a Isaías, él no podía ser un verdadero adorador de Yahweh, del Dios alto y sublime. En la condición en que Isaías se encontraba, él no podía ser un siervo para su gloria. Eso era toda una imposibilidad, de forma tal que algo tendría que ocurrir. Isaías se siente deshecho, se siente desintegrado, para usar una palabra de R.C. Sproul también en una de sus enseñanzas. Y yo creo que el llamado que Isaías recibe ese día, en cierta medida, como ya aludí, es comparable con el llamado que Pablo recibió, porque él tiene un encuentro con ese Cristo que al oír la voz cae al suelo y pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y un encuentro que lo marcó hasta el punto de dejarlo ciego, quizás representativa de la ceguera espiritual con la cual Pablo venía caminando a pesar de creerse irreprensible en cuanto a la ley. El profeta Isaías no solamente necesitaba conocer de la santidad de Dios, el profeta Isaías necesitaba conocer de la misericordia de Dios también. Y el texto de hoy nos describe cómo Isaías descubre
de nuevo, no solamente la santidad de Dios, sino cómo Isaías experimenta la misericordia de Dios. Escucha el versículo 6 hasta el 8, no, 6, 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Estaba tan caliente que el serafín mismo no podía tocarlo, y lo toma con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo creo que es obvio que el carbón encendido no es lo que remueve la iniquidad del profeta. Eso es una acción que solamente Dios puede hacer. Pero el carbón encendido, el fuego, es simbólico de la purificación que es llevada a cabo cuando el fuego es aplicado a algún objeto. Es simbólico de esa santificación, y en este caso de la santificación de los labios del profeta. Y si lo piensas bien, la imagen de un carbón encendido pasando por tus labios es una imagen un tanto violenta, si tú quieres. Imagínate por un momento labios siendo quemados por un carbón encendido que acaba de salir de un altar y que ha sido tomado con estas tenazas. Pero yo creo que eso es como dirían en inglés, un buen word picture. Una palabra que nos da una idea de algo mucho más importante que el elemento mismo, porque si bien es cierto que el carbón encendido en labios es un tanto traumático, yo creo que eso es un excelente recordatorio que la remoción de tu iniquidad y de mi iniquidad requirió de un acto altamente violento. Siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. En el Antiguo Testamento, la iniquidad era removida o pasada por alto por Dios a través de la muerte de cientos, miles, millones a lo largo de los años de corderos de un año de edad. Eso es algo violento. Pero la muerte de el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha sido, será el acto más violento que haya ocurrido o que pudiera ocurrir como necesidad para la remoción de mi pecado. De manera que aquí está Isaías en un tiempo 750 años antes de la venida de Cristo, experimentando algo violento en sus labios para la remoción de su iniquidad, que probablemente estaba apuntando a un acto mucho más violento que ocurriría cientos de años después para remover tu pecado y el mío. Ahora, nota algo más que yo quisiera resaltar, y es que la iniciativa de remover el pecado, la iniquidad de Isaías, no viene de nadie más que no sea Dios. El texto ni siquiera nos dice que Isaías se arrepiente y pide perdón. A lo mejor ocurrió en su interior, pero el texto no lo describe. Isaías lo que el texto sí describe, que él se siente desintegrado, deshecho, arruinado. Él está aplastado por la sensación de lo que el encuentro con la santidad de Dios y su pecaminosidad han producido. Y Dios envía a uno de sus mensajeros, a uno de los serafines, con un carbón encendido, lo pasa por sus labios y le dice, he aquí, tu iniquidad te ha sido removida. De manera que esto que acaba de ocurrir es un acto de misericordia de parte de Dios. Pero no podemos olvidar que lo que mueve a Dios a hacer misericordia, a tener misericordia con nosotros, lo que Él hace todos los días, Dios renueva sus misericordias cada mañana para con los suyos. Lo que mueve a Dios a actuar de esa manera es su amor, de forma tal que el día que Isaías tiene un encuentro con Dios en ese templo, que algunos piensan que era el templo terrenal, otros lo pensamos como el templo celestial, no importa cuál de los dos fuera, la realidad es que hubo un encuentro que Isaías tiene. Isaías experimenta no solamente la santidad de Dios, no solamente la
la redención de Dios al remover su iniquidad, experimenta en ese acto la misericordia de Dios, pero Isaías experimenta el amor de Dios, porque Dios no lo hunde como él se hubiese merecido, sino que Dios lo rescata de su condición miserable. La misericordia de Dios nunca puede ser divorciada del amor de Dios. Una mueve a la otra, el amor mueve a la misericordia. Y yo menciono esto porque como parte de lo que yo necesito cubrir en esta sesión es de qué manera tú y yo debemos responder a nuestra redención, pensando en la manera como Isaías responde a su redención. Entonces yo quiero recordarte que cuando nos movemos al Nuevo Testamento y escuchamos al más grande evangelista de todos los tiempos, al apóstol Pablo, escribir a los Corintios su segunda carta, capítulo 5, él reflexionando acerca de su propio ministerio, Pablo le dice de qué forma el amor de Cristo a él lo ha movido a responder de la forma que él respondió. Escucha cómo el texto lo dice en el versículo 14, capítulo 5 de 2 de Corintios. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ese es un versículo poderoso, porque en un solo versículo Pablo nos está dejando ver que una de las motivaciones por las cuales él salía a persuadir a los hombres fue precisamente el amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos dice cuán sobrecogido él vivía con la simple experiencia, no tan simple, del amor de Cristo por él. Eso es lo que hace que Pablo renuncie a su propia vida y responda en obediencia para el resto de sus días para evangelizar a los hombres. El texto que yo leía habla de que el amor de Cristo nos apremia, dependiendo de la traducción que tú tengas, pero pudiera ser traducido de otra manera. Una palabra sinónima, pensando en el original, es la palabra controlado. El amor de Cristo me controla. Lo hacía mover hacia los perdidos. En este caso, Isaías experimenta la redención de Dios, como ya explicamos, la misericordia de Dios, pero lo que mueve a Dios a actuar con misericordia es precisamente el amor de Dios. De manera que Isaías debió haberse sentido amado por Dios. El amor de Cristo acorraló a Pablo, lo puso entre la espada y la pared, no lo dejó con ninguna otra alternativa que no fuera obedecer, pero no porque Dios se lo estaba imponiendo, sino porque Pablo estaba siendo movido por una experiencia de amor y de misericordia hacia él. El texto de Isaías no nos habla directamente del amor de Dios, pero sin lugar a duda que Isaías se sintió amado cuando, sintiéndose aplastado por el peso de su pecado, Dios no lo deja en condenación, sino que lo trae a redención. Si comparas de nuevo la manera como Isaías responde en obediencia con la manera como Pablo responde en el Nuevo Testamento, Pablo se sintió obligado, por así decirlo, después de experimentar el amor de Cristo de esa forma, hasta el punto que él escribe en Romanos 1:14, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Yo tengo obligación con todo el mundo. Dios me ha perdonado tanto, me ha redimido, que cómo puedo yo responder de otra manera que no sea yendo y tratando de persuadir a los hombres de la misma cosa que yo fui persuadido. Fui persuadido de la justicia de Dios, de la salvación de Dios, del poder del Evangelio. Fui persuadido de la bondad de Dios para conmigo, de manera que Pablo fue un deudor para siempre. Y lo que convence a Pablo, ¿qué es? Es el amor de Cristo expresado en el sacrificio de la cruz. Escucha cómo Pablo le dice a los Corintios, otra vez, todavía en el capítulo 5, versículos 14 y 15, en su segunda carta, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió. Pablo llegó a esta conclusión. El inocente murió en el lugar del culpable. El Rey de Gloria murió en el lugar de aquellos que habíamos sido destituidos de su gloria. El santo Hijo de Dios murió en el lugar del malvado. El dador de vida dio su vida por aquellos que estábamos
muerto. La realidad de la cruz, la realidad de la redención de Dios, de Cristo para con nosotros, la realidad de la redención del Padre en el Hijo para con nosotros, es lo que mueve a Pablo a una experiencia de obediencia para el resto de sus días. Es como que Pablo estuviera meditando y reflexionando, ¿cómo puede Dios clavar a su Hijo? ¿Cómo puede el Hijo dejarse clavar ahí por nosotros y yo permanecer pasivo para el resto de mis días? Y yo creo que esa es una de las razones por la que nosotros no tenemos creyentes mejores obedientes o con mayor índice de obediencia, y es que nosotros no hemos aquilatado, no hemos valorado lo que pasó en la cruz por nosotros. Al contrario, yo creo que hemos trivializado la cruz, la hemos oído predicar tantas veces, la hemos leído, la hemos visto hasta en películas, que hemos llegado a un punto que hemos minimizado la cruz, nos hemos insensibilizado el valor de la cruz, el menosprecio de Cristo nos ha llevado a nosotros a menospreciar lo que ese Cristo hizo por nosotros, hasta el punto que la idea de la experiencia de la cruz no nos impresiona, no nos cambia, no nos mueve. Isaías experimentó la redención de Dios ese día, una redención que iba a ser hecha posible en base a algo que iba a ocurrir cientos de años después. Y yo creo que la apreciación del amor de Cristo para con nosotros nos haría a nosotros mejores pastores, mejores evangelistas, mejores misioneros, y si no somos nada de eso, mejores padres, mejores madres, mejores ciudadanos. Nosotros no valoramos lo suficiente su amor por nosotros, pero nosotros tampoco le amamos lo suficiente. Cristo dijo, si me amáis, obedecería mis mandamientos. Y no solamente nos dice eso, sino que al mismo tiempo nos da, al final de sus días aquí en la tierra, nos da el último de sus mandamientos: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y a pesar de que se nos entrega una gran comisión donde todos debiéramos estar diciendo, heme aquí, envíame a mí, nosotros no respondemos de esa manera, sino que desobedecemos a su mandato. Y la razón es que si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. En otras palabras, mi problema al desobedecer no es solamente un problema de rebelión, es un problema de falta de amor. De tal forma que si tú y yo queremos ser mejores Isaías en el sentido de poder levantar la mano una y otra vez y decir, Señor, no importa la misión, no importa el lugar, heme aquí, envíame a mí, varias cosas tienen que ocurrir. Y una de ellas es que yo necesito un mejor encuentro con ese Dios que yo digo conocer, y yo necesito al mismo tiempo un mayor amor por ese Dios que me ha redimido. La iniquidad grande del profeta, la iniquidad severa del profeta Isaías, que lo condenaba, fue removida. Isaías jamás olvidó eso. El vaso que Dios se proponía usar acababa de ser preparado para toda buena obra, para usar una palabra de Pablo para con Timoteo. Isaías como que no puede creer, si tú quieres, que en un solo acto Dios removiera una iniquidad tan profunda como en la que él se encontraba. Isaías como que no podía creer quizás que, sintiéndose él tan aplastado por su pecado, encontrara tanta misericordia para con Dios, para que Dios quisiera usarlo como instrumento. Pero es justamente ese entendimiento de la misericordia de Dios y el entendimiento de la redención de ese Dios para con él, lo que Isaías necesitaba para poder obedecer un llamado tan difícil como que él recibió y poder proclamar un mensaje tan condenador. Porque de otra manera yo creo que a él le hubiese parecido quizás injusto que Dios lo enviara a predicar un mensaje que en vez de convertir a la gente iba a endurecer a esa gente. Isaías estaba mejor preparado después de esa experiencia para llevar a cabo la misión difícil que recibió. Cuando tú lees el texto del versículo 1 y va bajando y llega al versículo 8, Dios hasta ahí no ha hablado. Tú oyes los serafines cantando, Isaías describe cómo él se siente, pero Dios no ha hablado. Cuando Dios habla, lo que Dios hace es que hace una pregunta. Cuando Dios comienza a hablar, Dios comienza y hace una pregunta. Y la pregunta que Dios hace es precisamente, está en el versículo 8, y es esta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo no voy a entrar en la
en la polémica de quiénes somos nosotros, si es la Trinidad o es todo el consejo celestial, pero la Trinidad obviamente es la máxima autoridad y quizás eso es todo lo que representa. Nosotros, la Trinidad, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién es el hombre de carne y hueso que irá a proclamar el mensaje que ha de ser proclamado? Y eso es un buen momento para recordar que el mensaje de redención no se le ha dado a los ángeles, ni a serafines, ni a querubines, se nos ha dado a nosotros para proclamarlo. Ante la pregunta de quién irá por nosotros, Isaías, que ha tenido esta experiencia sobrecogedora y que lo ha marcado, responde sin titubear: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que hace que Isaías responda de esa manera? Bueno, él tiene una visión grande ahora e imponente del Dios que es 3 veces santo. Él tiene un entendimiento de la autoridad de ese Adonai, de ese supremo Señor que está hablando. Él tiene una comprensión de la santidad de ese Dios, pero al mismo tiempo de la iniquidad que caracteriza y permea todo su ser. Y él también tiene un entendimiento de cómo ese Dios lo ha perdonado, y entonces ahora él tiene un sentimiento, o debe tener un sentimiento profundo de gratitud para poder responder, al igual que Pablo respondió cuando él dice a los Corintios, todavía en ese capítulo 5 al cual me he estado refiriendo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la clave, que cuando tú tienes un sentimiento profundo de gratitud por la redención que Dios ha llevado a cabo a tu favor en Cristo Jesús, tú entonces entiendes que ya no puedes seguir viviendo para ti, sino que tienes que vivir para aquel que ha dado la vida por ti. Y en el caso de Isaías, ya no importa si el mensaje es difícil de predicar, si la gente se va a endurecer, lo que importa es que yo necesito ser fiel a este Dios a quien yo le debo tanto. Isaías conoció el temor del Señor, Isaías conoció la misericordia del Señor, conoció el amor del Señor. Isaías conoció algo que lo movió de lo cómodo, de lo familiar, de lo conocido, de lo cierto, de lo manejable, a lo difícil, a lo duro, a lo difícil de digerir. E hizo eso por más de 50 años. El conocimiento del Dios que lo llamó y el agradecimiento del Dios que lo redimió es lo que hace que Isaías responda. Isaías responde y dice: heme aquí, envíame a mí. Tengo que ir cerrando porque el tiempo se me ha, en esencia, terminado. Pero cuando Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, él no ha oído todavía cuál es la encomienda, él no ha oído todavía cuál es la misión, él no sabe todavía cuál es el mensaje, pero no importa cuál sea, yo estoy dispuesto a ir. Entonces ahora, ya habiendo dicho yo voy, Dios le dice: ok, aquí está, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías ve y proclama un mensaje que no va a redimir la gente, lo va a endurecer. No quiero darle salvación, no quiero darle perdón. El tiempo de la gracia, de la misericordia, del perdón terminó, se ha cerrado la ventana de oportunidad y ahora el mensaje tienes que predicarlo. Te escuchen o dejen de escuchar, como le dijo Dios a Ezequiel en 2:8, si mi memoria no me falla. Isaías está chocado con el mensaje y con esto cierro. Entonces él hace la pregunta. Primero Dios pregunta: ¿quién irá por nosotros? Dios responde qué es lo que va a hacer y ahora Isaías hace la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo tengo que predicar este mensaje? ¿Hasta cuándo esto va a ser? Isaías quizás estaba pensando, 1 año, 2, no. Hasta que las ciudades, versículo 11, estén destruidas y sin habitantes. Las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella y esta volverá a ser consumida. Aún esa última parte, esa 10ª parte será consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Después, la simiente santa será su tronco. Esa simiente santa no era otra que Cristo Jesús. Hasta que yo haya completado mi juicio sobre la nación, tú predicas el mensaje, endureces la gente y tú esperas
en fidelidad a mi llamado. Padre, gracias por la oportunidad de poder exponer tu palabra y una experiencia, un encuentro de tu profeta contigo que lo preparó para ser fiel a una misión tan difícil como la que tú le encomendaste. Nosotros de este lado ahora de la Biblia, en el Nuevo Testamento, te pedimos primero perdón por no responder de la misma manera como Isaías respondió, de forma tan obediente y tan fiel, y te decimos, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer para poder ser Isaías en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, damos gracias al Señor por la tecnología.